dice la palabra del Señor, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos días. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Padre, gracias por tu palabra. Que tu Espíritu en esta mañana nos convenza, nos aplique, nos redarguya, nos exhorte, nos reprenda a través de tu escritura. Señor, estamos delante de ti, para esto nadie es suficiente. Pero gracias, Señor, porque no lo podemos hacer solos, sino es con la persona del Espíritu Santo que este lugar se vuelve santo. Este lugar, Señor, se vuelve casa de Dios y puerta del cielo, porque tu presencia está en medio de nosotros y tú haces, Señor, lo que ningún predicador puede hacer: transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. Quiero que se imagine a usted por un viaje montañoso, una carretera rodeada de paisajes impresionantes, que usted va por la vista panorámica, ya sea la de Patilla o la que viene cuando usted está cruzando por el centro de la isla, y sabe que hay curvas muy espinadas y poco peligrosas. Pues quiero que pueda imaginarse por medio de esas montañas impresionantes o por medio de la orilla del mar, viendo los paisajes y todo aquello que está allí. Se encuentra dentro de esta belleza panorámica un letrero que dice: cuidado, zona peligrosa. Y usted dice: bueno, el paisaje está lindo y esta gente, yo no sé para qué ponen estos letreros aquí. Yo quiero seguir disfrutándome esta hermosura de paisaje, y yo voy a ignorar
lo que los letreros me están diciendo. Usted decide ignorar aquella advertencia y quiere continuar disfrutando de ese paisaje. A medida que usted va avanzando por esa carretera, cada vez se vuelve más estrecha, se vuelve más empinada y las carreteras más cerradas. Y si usted es de la montaña de Puerto Rico o ha pasado por allí, sabe de lo que yo le estoy hablando. De repente pierde el control su vehículo y te sales de la carretera, caes por un precipicio, despiertas en un hospital gravemente herido y te das cuenta de cuán necesaria era prestarle atención a los letreros de advertencia que me están diciendo: cuidado, zona de peligro. Precisamente es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo con su hijo Timoteo en la fe. Él está diciendo: Timoteo, hay una señal de advertencia que todos debemos tomar muy en serio, y que ignorar esta señal de advertencia puede costarte todo. Ignorar esta señal de advertencia en el camino espiritual te alejará de la presencia de Dios para siempre, y es la señal de advertencia llamada y escrita en un letrero rojo: apostasía. La apostasía sigue siendo un peligro en el tiempo que nos ha tocado vivir, como lo fue un peligro para el tiempo en el que el Pablo le está escribiendo a Timoteo. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es aquel que conoce en algún momento dado la verdad y opta por la mentira del mundo. No, es que aunque yo sé que esto es un peligro, yo nunca voy a caer ahí. Yo voy a seguir mi camino, yo voy a seguir disfrutando este panorama tan hermoso. Y poco a poco comienza a verse a través de pequeñas decisiones que pueden parecer insignificantes en nuestra vida, a conducirnos por un camino peligroso. Comenzamos a justificar ciertos comportamientos que antes los veías como pecaminosos, pero ahora comienza a tomarlo de una forma más liviana. Ya no lo ves como algo pecaminoso. La cultura comienza a invadirte y te pareces más a la cultura que a la palabra de Dios. Ya no quieres ser guiado por la palabra, ahora eres guiado por lo que la mayoría hace. Hermanos, la apostasía también puede manifestarse en la forma en que tú te relacionas con Dios. Una de las advertencias y de los letreros para que tú puedas identificar: voy camino a la apostasía, voy por un lugar peligroso, voy por un lugar que puedo caer en el precipicio, es que tú comienzas a perder tu pasión por la oración. Es una de las señales peligrosas de que estás camino a la apostasía. Ya no lees la Biblia, ya no quieres congregarte con los creyentes, ya no quieres que nadie se meta en tu vida, quieres aislarte lo más lejos posible. Por eso que una de las señales de apostasía son personas que en un momento dado tenían un compromiso con la iglesia y de momento estamos viendo que no están congregándose en ninguna iglesia, están en el camino a la apostasía. Esas señales comienzan a manifestarse poco a poco en nuestras vidas, y nuestros corazones comienzan a parecerse cada vez más al mundo. Señales de apostasía. En el tiempo en que Pablo le escribe esto a Timoteo, hermanos, la apostasía era rampante, y en el tiempo en el cual yo estoy hoy predicando a la iglesia en el 2024, sigue siendo una señal terrible los peligros de la apostasía. Estamos en tiempos peligrosos.
Las herejías se han vuelto características de muchos de los púlpitos, en muchas de nuestras iglesias, y lo vemos como algo normal. Ya la gente no puede discernir entre lo que es algo herético, algo que no es conforme a la verdad revelada, a lo que es verdad bíblica. Esos son los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Tiempos serios. Pablo dice: a estos debes evitar, a estos debes exponer, a estos debes oponerte. Impostores espirituales. Fíjate bien que aquí va a dar unas 19 características ahora de cómo se ve un corazón apóstata, que no está hablando de gente de afuera, no está hablando de gente que no viene a la iglesia. Los apóstatas están en la iglesia porque un apóstata es alguien que estuvo, alguien que conoció la verdad, alguien que profesó la verdad y alguien que se aparta de la verdad. Son apóstatas. Así que los apóstatas no están afuera, no están en el mundo. Cuando usted escucha estas características que Pablo comienza a decirle a Timoteo, usted no piensa: se me parece a mi amiga. No, es que están dentro de la iglesia. Es la apostasía y el peligro. Esa es una de las cosas más, valga la redundancia, peligrosas del peligro al cual enfrentamos. Es que el peligro está dentro de la iglesia, no afuera, es dentro de la iglesia. No era algo nuevo, lo vemos en el Antiguo Testamento. Si usted es tan amable, puede ir a Jeremías capítulo 14, versículo 14. Lo voy a leer desde la versión internacional, donde el pueblo estaba en manos de falsos maestros, falsos profetas con apariencia de piedad, pero su mensaje era contrario al que Dios le había dado. El Señor me contestó, dice Jeremías: mentira es lo que están profetizando en nombre, a mi nombre estos profetas. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden, y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Así que podemos verlo aún desde el Antiguo Testamento, cómo había pueblo apóstata, maestros que se hacían pasar como si fueran maestros o profetas de Dios, pero lo que enseñaban era de su propia imaginación, delirios carnales. Sigue diciendo Jeremías capítulo 23, versículo 14: y los profetas de Jerusalén, el Señor ha visto torpeza, cometían adulterio, andaban en mentira, se fortalecían de las manos para que ninguno se convirtiese de la maldad. Y dice la Escritura que fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. El versículo 16 del capítulo 23 de Jeremías dice: así ha dicho el Señor Todopoderoso, no hagan caso de los que dicen los profetas, pues alimentan en ustedes las falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Mira el aspecto tan serio que Pablo le trae a Timoteo. De la misma manera que estos falsos profetas rechazaban la palabra de Dios, habían puesto sus propios deseos, el peligro del mal mayor en el cual se encuentra la iglesia en el tiempo de Timoteo y en el tiempo presente, son enseñanzas impías por vidas impías que te lleva a conductas impías. Enseñanzas impías por vidas impías que te llevan a conductas impías. Mira cómo dice Jeremías 23 y mismo en el versículo 14, que cometían adulterio, andaban en mentiras, eran malos compañeros. ¿Se fija? Hombres que se hacían pasar por profetas en el Antiguo Testamento. Los falsos profetas lo caracteriza una vida impía. Ahora bien, Pablo le dice a Timoteo, en los postreros días habrá gente que tendrán este tipo de conducta.
¿Y cuáles son los postreros días, pastor? Estamos esperando que lleguen los últimos días. Eso va a ser cuando justo meses antes de la venida de Cristo. No, dice Hebreos, en la carta a los hebreos, el autor de la carta a los hebreos, que Dios, hablando muchas veces y en distintas maneras, nos ha hablado a nosotros hoy en los postreros días por su Hijo. Así que los postreros días comienzan desde el momento en el que Cristo viene aquí a la tierra. Hoy nos ha hablado por su Hijo. Ya estamos en los postreros días desde el inicio del ministerio terrenal de Cristo. Es lo que está hablando Pablo aquí. Ya estamos. Entonces, algo que nosotros debemos esperar. Ya estaba en el Antiguo Testamento, ya estaba en el tiempo de Pablo y está en medio de nosotros en este tiempo en particular, que son los últimos días, porque ya Cristo vino y estamos esperando su segunda venida. Desde el momento de la primera venida de Jesús hasta el momento de la segunda venida de Jesús son los últimos días. Así que los últimos días tú no los debes estar esperando. Los últimos días tú y yo los estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo, desde la primera venida de Cristo. ¿Qué va a caracterizar esos postreros días? ¿Cómo se ven los hombres en ese tiempo? Mira lo que dice aquí Pablo. Vendrán tiempos peligrosos. Los últimos días serán tiempos peligrosos. Es una advertencia que le está diciendo. Y el peligro que Pablo le habla a Timoteo se ve en la manera en la cual se presentan el carácter de estos hombres. Timoteo, yo quiero que tú sepas esto. Así se van a mirar los hombres en los últimos días. Así van a ser la forma en la cual en particular los falsos maestros se van a poder detectar, y esas señales de falsedad y de apostasía las podrás detectar en el propio corazón de los que dicen ser creyentes. ¿Cuál es el problema de los últimos días? ¿Cuál es el peligro de los últimos días? La gente. La gente. Alguien me dijo de manera de broma, dice: el único problema de los puertorriqueños son los puertorriqueños. La gente. ¿Cuál es el problema de los últimos días? La gente. El carácter de la gente. Versículo 2. Son personas que viven para sí. Lo que lo caracteriza es una vida egocéntrica. Y Pablo toca en la llaga de tres ismos importantísimos en el cual nosotros estamos muy dados. Y el primero es el narcisismo. Yo no sé cuántos han escuchado la leyenda de Narciso. Narciso era un hombre que se miró en el agua, el reflejo de él en el agua, y se sentía tan hermoso que ni aún de la voz de ninfa le pudo hacer cambiar, de que no muriera de su propia belleza, consumido de su propia belleza. Esa es la leyenda de Narciso. Por eso se le conoce a las personas como narcisistas, centradas en sí mismos, viven para sí, buscan lo suyo. Pues una de las características de los hombres, y en particular de los falsos maestros y de aquellos que siguen estas falsas enseñanzas dentro de la iglesia, es que son personas narcisistas. Son personas centradas en sí mismos, centradas en el amor al yo. Mira cómo dice ahí: jactancioso, soberbio, envanecido. Eso es una persona narcisista. Soberbio, envanecido y jactancioso, amor al yo. Otra de los ismos que Pablo le advierte a Timoteo es el amor al dinero, el materialismo. Lo podemos ver con un deseo desenfrenado por las cosas de esta tierra. Impíos, desenfrenados, temerarios, dice el versículo 4. Evidentemente ellos sustituyen a Dios como su fuente principal de adoración y su fuente principal de deleite y de amor por estas cosas. Viven para esto. Viven para otros amores. Sus vicios están evidentes en estas cosas que menciona aquí. Y lo peor de todo, hermano, que como bien le mencioné, no es de gente de afuera. Está hablando gentes amadores de sí mismo dentro de la iglesia. Y para ese tiempo todavía Pablo no tenía
lo que hoy nosotros combatimos, la psicología moderna que se ha metido dentro de la iglesia para darte un amor especial por ti mismo, porque el centro principal de la iglesia es cómo el hombre se sienta. Y no estoy hablando de cómo el hombre se sienta, si en bancos o en sillas, sí, cómo el hombre se sienta dentro de sí, sus sentimientos. Pablo le está recordando a ellos, y el autor, inspirado por el Espíritu Santo, hoy nos recuerda a nosotros: cuidado, porque eso se ha metido también en gente que predica y gente que le encanta que le prediquen eso, la autoestima, valía propia, esos amadores, hombres amadores de sí mismos, la satisfacción personal, la autoimagen positiva, se han metido dentro de la iglesia. Estas formas psicológicas seculares son totalmente antibíblicas. Si usted se fija y comienza a tener más discernimiento y trazar bien la palabra de verdad y se pone a escuchar, hermanos, yo no se las recomiendo, pero si un día usted quiere hacer la asignación y de escuchar las emisoras cristianas aquí en Puerto Rico, la mayoría de los mensajes son de amarse a sí mismo, autoestima, como tu ser grande, cómo tú te debes amar a ti mismo, cómo tú vas a ser exitoso, cómo todo centrado en ti. Y tú sabes lo peor, hermanos, que le gusta. A la gente le gusta. Y gente que se llama cristiana le gusta este tipo de mensaje. Wow, yo me sentí tan bien cuando yo escuché ese mensaje que me habló y me dijo que yo sentí que Dios me habló. Claro que tú sentiste que Dios te habló. Tú sientes que Dios te habla cuando dice que tú eres una maravilla, que Dios te va a llevar a tal lugar, que tú eres aquí, que tú eres allá. Pero tú no escuchas cuando Dios te habla, cuando te llama al arrepentimiento, cuando tienes que dejar ciertas cosas, cuando te confrontas de tu pecado. Sintonizan la voz de Dios en base a lo que adoran. Y como te adoras a ti mismo, pues claro que te va a encantar mensajes como esos. En los últimos días vendrán hombres amadores de sí mismo a enseñarle a gente amadoras de sí mismo en cómo deben amarse. Eso es una antítesis del mensaje de la Biblia. La Biblia me dice: el que se ama a sí mismo, las palabras de Jesús, nadie puede venir a mí y amarse a sí mismo. El que no deje madre, padre, esposa, hijo por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, muera a sí mismo, tome su propia cruz y sígame. Puedes ver cómo el mensaje de Jesús es contrario a los mensajes que hoy se escuchan en muchas de las iglesias, en muchas de las emisoras, en muchos de los programas cristianos. Y pastor, ¿qué quiere decir Jesús? Que yo me odie, que yo no. Jesús está diciendo es que tú te amas a ti mismo por naturaleza. Tú tienes un amor entronado a ti mismo por naturaleza. Incluso aún aquellos supuestas personas que dicen que cometieron suicidio porque no se amaban a sí mismos, es falso. Cometieron suicidio porque su amor y su percepción y su ego era tan elevado que ellos piensan: tú no mereces sufrir, tú no mereces hacer esto, por lo tanto yo me quito la vida. Porque están tan centrados en sí mismos. Aún el mismo suicidio es una adoración al yo. Porque yo merezco esto. Si me pasa esto, me deprimo al punto que digo: ya no quiero vivir. Pues está centrado en ti. No es que no te ames, es que te amas demasiado, al punto de que piensa que si algo te ocurre, tú no tienes sentido de vida, porque el centro eres tú, no la gloria de Dios. Nadie ha cometido suicidio buscando la gloria de Dios, porque Jesús claramente le dijo: el que no
deje su vida por causa de mí y esté dispuesto a estar juntamente crucificado con Cristo, como lo estuvo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo en mi carne, yo lo vivo en la fe de lo que el Hijo de Dios me dice. Yo tengo un propósito de vida, ya sea que viva o ya sea que muera, para el Señor vivimos. Esa era la mentalidad que estaba metido en el cristianismo básico de Cristo y de los apóstoles. ¿Dónde se corrompió esto? ¿Dónde se dañó esto? Cuando poco a poco comenzamos a poner al hombre en el centro de la adoración, comenzamos a poner al hombre como el centro de los mensajes, comenzamos a decirle a la gente: dinos lo que te gusta, qué es lo que te conviene, y comenzamos a hacer a Dios un servidor de los hombres y no a los hombres servidores de Dios. Ahí se dañó esto. Quitamos a Dios del trono del púlpito y comenzamos a poner a los hombres en el púlpito como el centro. Mira cómo dice Agustín de Hipona en uno de sus libros llamado Ciudad de Dios: dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor propio, de esto trata el libro de Agustín de Hipona, Ciudad de Dios, el amor propio hasta el desprecio de Dios, y el amor a Dios, esta es la otra ciudad, hasta el desprecio de sí, la celestial. La primera puso gloria en sí misma, y la segunda, la gloria en sí misma, y la segunda en el Señor. Estas dos ciudades son contrarias. La ciudad del amor al ego, la ciudad del amor al yo, termina aborreciendo a Dios. Y la ciudad de Dios, la ciudad del amor por su gloria, la ciudad de aquello en el cual yo vivo para servirle a Él, me hace rechazar mi yo. Ahí vivimos, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí vive en una de esas dos ciudades: en la ciudad de Dios o en la ciudad del yo. ¿Cómo yo contrarresto el narcisismo, el materialismo y el hedonismo, donde yo busco el placer y busco aquello que mejor me convenga a mí? ¿Cómo yo lo sustituyo? Bueno, conforme al carácter de Cristo. Ante el narcisismo, una forma de contrarrestar el narcisismo es la humildad. La humildad es contraria al narcisismo. El narcisismo dice: wow, qué grande eres. La humildad dice: el único grande es Dios. El narcisismo dice: tú te lo mereces. El materialismo dice: tú te lo mereces. Pero la humildad y la integridad, como contraste del materialismo y del hedonismo, me dice: no, yo no merezco nada. Todo lo que tengo es por gracia de Dios. Nada de lo que tengo yo me lo merezco. La humildad reconoce, y no solamente, hermanos, humildad no significa hablar mal de ti. Porque hay gente orgullosa que habla mal de sí mismo para que siempre al final siga siendo el centro de la conversación. Humildad no significa hablar mal de ti. Humildad significa no hablar de ti. Porque el centro no lo somos nosotros. Y cuando, como decía aquella vieja canción, si algún día calo alguna fama, yo la quiero llevar a la cima del Calvario. Señor, esto es tuyo, nada de lo que tengo es mío. Y si algo bueno hay en mí, es por la gracia de Dios en mí, a pesar de mí. Esa es la humildad. La humildad no busca reconocimiento. La humildad no se siente mal cuando es criticado. Hermanos, cuando nosotros nos sentimos mal, incluyéndolo a todos los que estamos en este lugar, cuando somos criticados es porque estamos tan llenos de nosotros mismos que pensamos que nadie debe hablar de nosotros. La humildad dice: él está hablando mal de mí, yo soy peor. Yo soy peor. Esa es humildad. Contrarrestemos este sistema centrado en nosotros por lo que Dios nos ha dado. Contrarrestemos el materialismo con la generosidad. El materialismo dice: yo me lo merezco, dámelo, solamente soy yo soy el centro.
La generosidad dice, no, yo doy porque Dios me ha dado. Yo sirvo porque Dios me sirvió. Yo soy amante de Dios en última instancia. Yo no soy controlado por este tipo de amores. Y además de estos amores, que es una lucha de amores mal dirigidos, donde se ve claramente la apostasía, dice que estas personas son egocéntricas, corruptas. En versículo 2, mira cómo Pablo dice que eran gente abusiva, blasfemos, calumniadores, desobedientes a los padres. Este es el periódico de hoy, no el de ayer. Desgraciadas, desagradecidos, sin afecto natural. Esto es lo que tú ves todos los días. Hijos malcriados con sus padres. Ayer estaba en Sam's y nos encontramos a dos que estábamos discerniendo entre si eran hijos de Gadaras o gremlins. Malcriados. Malcriados. Y tú sabes lo peor, sus padres riéndole las gracias. Eso es lo que vemos hoy. Los hijos desobedientes a sus padres, los padres no tienen ninguna autoridad en su casa. Ese es el carácter de los hombres que caracterizan la apostasía. Hombres y maestros que no se sujetan ni a las autoridades, no hacen nada. Los hombres aman el cómo se sientan sin amor. Nosotros vemos que el amor al sí, el amor a sí mismo y el amor al yo es lo que ha llevado a la gente a que dentro de las leyes nuestras existe el aborto. Un amor a sí mismo. El aborto sigue siendo un pecado. El aborto sigue siendo una blasfemia delante de Dios. Pero hoy lo podemos como algo normal. ¿Por qué? Bueno, si no te gusta, o si te sientes que no lo debes tener, o si sientes que no, lo abortas. Y vemos el aborto como algo normal. Lo que está diciendo aquí, amadores de los deleites más que de Dios, irrespetuosos, traidores, impetuosos, sin afecto natural. Han perdido la esencia de lo que es el afecto natural, de tener un bebé y de tratarlo como si fuera un parásito en tu cuerpo. A nombre del amor. A nombre del amor tenemos todo tipo de prácticas antibíblicas y que Dios lo rechaza. A nombre de amarse a sí mismo, es que yo me siento así, es que yo siento que debo hacer esta decisión, es que yo siento que amo a esta persona, pero es que tus sentimientos no dictan la verdad y nunca la han dictado y nunca la dictarán. La verdad la dicta la palabra de Dios, no como tú te sientas o cómo dejes de sentirte. La verdad la dicta la palabra de Dios. No aman. Versículos 3 y 4, calumniadores, traidores, pecaminosos, murmuradores. De ahí viene la murmuración, la brutalidad, la traición. Y lo más impactante de estos versículos, es que harán todas estas cosas. Calumniadores, murmuradores, amantes de sí mismos, dados a los placeres, dados al pecado. Pero esto no lo harán en el mundo. Mira lo que dice la palabra del Señor: que tendrán apariencia religiosa, tendrán apariencia de gente piadosa. ¿Se fija? Tendrán apariencia de personas a las que podemos ver en el Antiguo Testamento que eran idólatras a los Baales, pero que a la misma vez decían servir a Jehová de los ejércitos. Tenían una forma, mira la palabra que él utiliza, tendrán apariencia. La versión internacional dice, tendrán una forma de piedad. De alguna manera parece que son piadosos, pero es solamente apariencia, es una forma de piedad. No tienen piedad realmente. Son moralmente corruptos. Son impotentes espiritualmente. Están llenas de palabras vacías, de sacrificios vacíos.
Los líderes de este sistema, como quien los escuchan, son farsantes. Vienen, cantan las canciones, parecen cristianos, escuchan las predicaciones, se animan los unos a los otros, pero no tiene nada que ver, es una religión muerta. Sin Cristo no hay ningún tipo de poder. La gente puede ir a la iglesia, amados, toda su vida, tener una oficina en la iglesia, tener incluso trasladar el dormitorio a su iglesia, pero si no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Solamente tiene una forma de religión. Parece un religioso, se conduce como un religioso, trae la Biblia debajo del brazo, pero no detrás de su corazón. Están vacíos de Dios y se ven en su conducta. Se ve, hermano, por eso es que nosotros no podemos pasar por alto las prácticas de pecado en la iglesia. Y una de estas cosas, la murmuración, el chisme, la envidia, todo eso está dentro de la iglesia, pero tenemos que combatirlo porque son señales de apóstatas. Son señales de apóstatas que dañan la iglesia. Si tú te llamas cristiano, pero te la pasas chismeando, te la pasas hablando mal de los demás, te la pasas teniendo envidia, tú te conduces como un apóstata. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esos no están fuera, esos están dentro de la iglesia. Dice el apóstol Pablo, tienen apariencia religiosa, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, niegan la veracidad, niegan lo real. La Biblia está llena de ejemplos de fanáticos religiosos que tienen apariencia de piedad, pero que en realidad son impíos. El profeta Isaías, usted lo puede buscar más adelante, Isaías capítulo 1 versículo 14 al 17, dice que tenían grandes fiestas religiosas, tenían oraciones, servían y cantaban, pero no hacían el bien, no buscaban la justicia, no corregían la opresión, no defendían al huérfano, no abogaban por la viuda. Y Dios nos dice, no los escucharé, cuando oren yo no los voy a escuchar. Santiago capítulo 1 versículo 27 nos habla precisamente de aquella religión pura y sin mancha versus la religión falsa. Jesús revela aún con unas palabras más intensas y más fuertes de las que puede decir cualquier hombre, porque las dice Dios mismo hecho carne. Jesucristo dice, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de pecado. Mateo capítulo 23 versículo 28, están llenos de iniquidad. Y en este mismo sermón, en un solo sermón, Jesús llamó a los escribas y a los fariseos hipócritas 7 veces, necios 1 vez, ciegos 5 veces, serpientes y cría de víboras 1 vez. Esto debe ser una advertencia, hermanos, para todos los que se dedican a actividades religiosas sin vida de Dios. No se ve el carácter de Dios en ti. Pastor, pero qué fuerte suena eso. Jesús era muy fuerte con aquellos que se creían que hacían piedad viviendo vidas impías. Y Jesús era muy misericordioso con la prostituta que reconocía que lo único que merecía era el castigo de Dios. Jesús era muy misericordioso con el ladrón que puede reconocer que había dañado y estafado a muchos, pero que necesitaba la misericordia de Dios. Pero Jesús no era misericordioso con aquellos que vivían en impiedad, disfrazados detrás de la religión, viviendo vidas como siempre la han vivido, pero ahora diciendo que son cristianos. Jesús nunca fue misericordioso, los llamó como eran. Sus vidas son perversas, sus tácticas son perversas. Mira las tácticas de estos hombres amadores de sí mismos, falsos maestros. Dice que se meten en las casas. Y no se meten en las casas de cualquiera, se meten en las casas cuyas víctimas son personas ignorantes. Porque el mayor negocio de estos falsantes, mamadores de sí mismos, son gente ignorante, gente que no lee la Biblia,
gente que no entiende lo que la Escritura dice, gente que viene a la iglesia pero tampoco estudia las Escrituras. Eran mujeres ociosas, mira cómo dice la palabra, cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Gente que siempre están aprendiendo, pero nunca aprenden nada. Nunca llegan al conocimiento de la verdad. Siempre están aprendiendo algo nuevo. Y escuchan a fulano y dicen: wow, qué tremendo mensaje. Y era un mensaje totalmente antibíblico. Viene otro y dice: wow, qué tremendo. No tienen discernimiento. Comen todo lo que le dan. A eso son las presas fáciles de estos falsos maestros, donde se meten en sus hogares y las extorsionan. Porque claro, son personas inmaduras, infantiles, débiles, cargadas de pecado. Y cuando alguien está cargado de pecado, es decir, en una vida pecaminosa, que tiene como costumbre vivir una vida de práctica de pecado, escucha cualquier cosa y le gusta, hermanos. Cualquier cosa le gusta. Cualquier predicador le encanta, cualquier canción le encanta, porque no tiene discernimiento, está muerto espiritualmente. Todo te puede gustar. No, la vida de Dios no está en ti. Sin embargo, el que tiene discernimiento de poder ver la verdad de lo profano, discierne, y no es fácil de caer. Y menciona a dos hombres, comparándolo con los falsos maestros, que aunque son nombres que no están en la Biblia, habla de Canes y Jambres. Esos nombres no están en la Biblia. Algunos entienden que esto está en algunas fuentes extrabíblicas y lo asocian a los magos en el tiempo en que Aarón arrojó su vara y la convirtió en serpiente. Ellos también arrojaron sus varas y también lo convirtieron en serpiente. Eran hombres que se oponían a Moisés y a los falsos maestros que se oponían al liderazgo de Moisés y a la verdad. Y mira la palabra que le da Pablo a Timoteo: a estos hombres tú debes evitar. Evita a estos hombres con prácticas corruptas. Es la misma palabra que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5. No te juntes con aquel que, llamándose hermano, ese es el contexto, porque si fuera así, bueno, pastor, yo no me reuniré con nadie porque todo el mundo de los de afuera tienen este tipo de conducta. Sí, pero es que aquí no está hablando de los de afuera. Aquí está hablando de los de adentros, que dicen con una apariencia de piedad, que profesan la verdad, pero su conducta es diferente. Aquí no está hablando de los de afuera. 1 Corintios 5, Pablo dice: si alguno llamándose hermano tiene unas prácticas de lascivia, de fornicación, de mentira, de chisme, con los tales ni te acerques a ellos. Se llaman hermanos, pero viven como demonios. No te acerques, evítalos. Sin embargo, mira el contraste. Esta es la verdad ante los peligros que se exponen. Aquí están todos los letreros de alerta. Y aquí está el contraste. Mira un contraste marcado entre los falsos maestros versus lo que tú aprendiste de mí, Timoteo. Pero tú, versículo 10. Así son ellos, así son los que son los engañadores y los que se dejan y les gusta ser engañados. Pero tú eres distinto, Timoteo. Tú has visto mi persistencia, tú has visto mi compromiso, tú has visto mi carácter, tú has visto mi estilo de vida y es diferente a los falsos maestros. Tú has visto mi conducta, tú has visto mi enseñanza, tú has visto el propósito por el cual lo hago. Tú me conoces, Timoteo, por lo tanto, imita, persigue, persiste en la fe, en la paciencia, en el amor, en la perseverancia. Estas 4 cualidades, Timoteo, son las que yo te he modelado. Sigue estas para los demás. Hazlo. Tú has visto, Timoteo, cómo yo me he conducido en medio de persecuciones, momentos difíciles, en medio de naufragios, en medio de hambres, en medio de desesperación, en medio de peligro, de espadas, de los hermanos y de los falsos hermanos. Timoteo, tú conoces estas experiencias que yo he vivido. Incluso
Timoteo, tú conoces una persecución que tuvo en Filipo, estuvo en Antioquía, en Iconio y en Listra. También las conoces. Estas experiencias eran ciudades que estaban cercanas a donde se encontraba Timoteo, y Pablo se las da de referencia a él porque eran familiares a Timoteo. Tú conoces estas cosas, Timoteo. Tú has visto las persecuciones en Filipo, tú has visto mis persecuciones en Éfeso, tú has visto mis persecuciones en Roma. Pon atención a la forma en que yo te he modelado versus la manera en la cual los apóstatas se conducen. Versículo 12. Y en verdad, Timoteo y amada iglesia sin paredes de Guayama, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán prosperidad y bienes terrenales sobre esta tierra, y nunca les irá nada mal, y todo les irá bien. Eso te puede sonar medio Disneylandia, pero no bíblico, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? En verdad, todos los que quieren vivir, tú quieres vivir una vida piadosa en Cristo Jesús, tú vas a ser perseguido. Esa es el final, el destino de los verdaderos seguidores de Cristo. Vas a ser perseguido. Los falsos maestros, en podemos ver capítulo 2 y capítulo 3. Y ahora en este capítulo 3 completo, irán de mal en peor. Ellos van a ser engañados, ellos van a seguir engañando y siendo engañados. Ellos van a seguir de mal en peor. Pero tú, Timoteo, tú, amada iglesia, debes recordar esta verdad y debes ver mi ejemplo y perseverancia como yo seguí el ejemplo y la perseverancia de Cristo. Pablo decía: imítenme a mí como yo imito a Jesús. Mira esa perseverancia. Tú tienes un modelo a seguir. No sigas estos ejemplos, sigue estos ejemplos. No sigas a estos hombres amadores de sí mismos. Sigue el ejemplo que yo te he dado en medio de las persecuciones y en medio de los momentos difíciles. Iglesia, yo creo que estamos muy claros a través de estos 13 versículos en cómo Dios nos está advirtiendo de no ser pasivos al error doctrinal. Dios nos llama no a ser contencioso ni a pelear por cualquier cosa, como vimos la semana pasada. Pero Pablo dice: ante el error doctrinal, tú no debes mantenerte de una manera pasiva. Si erramos en la palabra, erramos en conocer quién es Dios, erramos en entender quién es Dios, y erramos en vivir una vida para Dios, piadosa. Número 2, tenemos 19 características de manera de aplicación que tú y yo debemos identificar de qué es un falso creyente, que es un falso maestro. Si en ti no se ve el fruto del Espíritu, si lo que se mira en ti son estas características de amadores de sí mismo, yo te tengo una buena noticia: Dios sigue perdonando apóstatas. Gente que pueda venir en arrepentimiento y fe y decir: Señor, perdóname, sálvame, límpiame. No quiero servir al ídolo del yo, quiero servir al Cristo verdadero de las Escrituras. Hoy hay misericordia para ti. No sé mañana, pero hoy hay misericordia para ti. Profesar fe en el Evangelio no es suficiente. Punto importante para poder meditar en esta mañana: no es suficiente profesar fe en el Evangelio si no viene acompañado con una vida que refleje el carácter de Dios. Hay muchos profesantes que no poseen la fe. Profesan la fe, pero no poseen la fe. Los que poseen la fe nunca perderán la fe, pero hay muchos que profesan la fe que nunca han tenido la fe. No todo profesante es un poseyente de la fe. Todo poseyente de la fe, todo aquel que posee la fe, es un profesante de la fe. Pero no todo profesante de la fe es un poseedor de la fe. Aquí vemos gente que tenían apariencia de piedad, profesaban la fe, amadores de sí mismos, narcisistas, materialistas y hedonistas, centrados en su propio
placer. Una iglesia que no tenga una dieta regular de la palabra de Dios, es posible que pueda caer en medio de estas cosas. Donde tú ves una iglesia donde hay una continuidad del pecado, es porque la palabra de Dios no está siendo predicada de manera correcta, la disciplina no está ejerciéndose de manera correcta, la membresía no se está ejerciendo de manera correcta. Y yo quiero que usted salga de aquí preguntándose: ¿soy alguien que solamente quiero saber de Él? ¿Soy alguien que solamente quiero sus bienes sin saber de Él? ¿Soy alguien que solamente quiere lo que Él me da, pero yo no quiero saber nada de Él? Porque me temo que las iglesias están llenas de esto, hermanos. Gente que quiere los beneficios de Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Queremos sus bendiciones sin sus afectos. Queremos lo que Él me da, pero yo no lo quiero a Él. Y esa es la característica de los apóstatas. Los apóstatas, como se adoran a sí mismos y se aman a sí mismos, le sirven a Dios por las cosas que le puede dar, los beneficios que le puede dar, pero no hay afecto por Él. No le amas. Usted ha tocado una pared hueca y tú dices: esto está a punto de que cualquier movimiento se craquee y se derrumbe. Hermanos, hay gente en la iglesia que profesan la fe, que cuando tú los tocas, cuando tú le hablas, están huecos espiritualmente. No hay vida de Dios, no hay sustancia de Dios, no hay carácter de Dios, no hay conversación de Dios, no les importa Dios. El mundo se los ha consumido y están de alguna forma en un automático. Yo llego el domingo a la iglesia, pero yo no quiero a Dios en mi vida. Yo sigo yendo porque de alguna forma me da temor de que yo deje de ir y me ocurran cosas malas. Me da temor de que yo deje de ir y la cuenta de banco se me empieza a vaciar. Me da temor de que yo deje de ir y que a mis hijos le comiencen a ocurrir cosas malas. ¿Te das cuenta cómo aún puedes seguir llegando a la iglesia centrado en lo que Dios te puede dar a ti, porque piensas que Dios es un tipo de aseguranza, una póliza protectora para que las cosas malas no te ocurran? Pero no vienes porque tienes afecto, no vienes porque le ama, no vienes porque lo desea, no vienes porque quiere adorarle, no vienes porque Él es el centro y el todo de tu vida. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto es un mensaje urgente a nuestros corazones. Y si estás aquí y no conoces bien por qué la iglesia es tan celosa con la membresía, por qué la iglesia es tan celosa con la disciplina eclesiástica, por qué la iglesia es tan celosa con la predicación expositiva, hermanos, porque es a Dios a quien nosotros le servimos. Nosotros no lo estamos haciendo aquí para una agencia de gobierno, es a Dios a quien nosotros servimos. Y esto se tiene que tomar serio, porque esto es un problema serio y hay que tratarlo de manera seria. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios, y en lugar de Él enviarnos al infierno, nos ha dado la gracia en Cristo Jesús para que todo aquel que esté en pecado, todo aquel que esté en rebeldía contra Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió en lugar de los pecadores y resucitó para que tú y yo podamos ser salvos. Si alguien en este lugar está en una doble vida, si alguien en este lugar llega a la iglesia por costumbre y tradición, pero sabe que está hueco adentro, sabe que no hay nada de Dios, yo te ruego por las misericordias de Dios que tú clames a Dios y le digas: Señor, yo necesito de ti hoy. Perdóname mis pecados, salva mi vida, lléname de ti. Quiero estar lo más lejos posible de estas señales de apostasía. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero que tu nombre sea exaltado en mi vida, en mi familia, en mi iglesia. Padre, yo te doy gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque semana tras semana, domingo tras domingo, tú nos hablas por medio de tus escrituras. Gracias porque tú no nos dejas a ciegas, tú no nos dejas, Señor, caminar en este rumbo a la ciudad celestial sin dirección. Padre, si hay algo en el que todos nacemos, Señor, con un amor al yo extremo. Nos adoramos a nosotros. Buscamos, Señor, en medio de el deleite, en medio de las cosas de esta tierra, buscamos los amores, satisfacer mis amores en los lugares equivocados y no en ti, Señor. Perdónanos. Te pedimos perdón, Señor, como iglesia, perdónanos. Que el centro de todo lo que hagamos, el centro de todo lo que somos, seas tú, Señor. Que podamos vivir para tu gloria, Señor. Que todo lo que tengamos en mente, nuestros proyectos, nuestras vacaciones, nuestro trabajo, el centro seas tú. Todo nos lo has dado para que lo disfrutemos, no para que lo adoremos. El problema, Señor, es que hacemos de los disfrutes que tú nos has dado los afectos de mi amor. Y en vez de disfrutarlo, lo adoramos. Señor, cuán engañoso son nuestros corazones. Cuán fácil para crear ídolos y amores continuos que no eres tú, Señor. Y cuán engañoso es nuestro corazón, de que nos hace pensar de que podemos disfrutar de una vida como la que acabamos de ver, contraria a la verdad del carácter de Cristo. Y pensar, Señor, que la costumbre y la tradición son sinónimos de conversión. Padre, habla a cada corazón como solo tu Espíritu nos puede atrapar, como solo tu Espíritu nos puede convencer, sabiendo que cada uno de nosotros un día estaremos delante de tu presencia. Y nadie de los que está en este lugar podrá decir: no vi las señales, nunca me dijeron las señales de advertencia, nunca me apercibieron, nunca me detuvieron. Nadie de los que están en este salón tendrá excusas delante de tu presencia, porque hoy hemos visto esas señales de peligro para cuidar nuestros propios corazones engañosos. Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. No nos sueltes al engaño de nuestros corazones y guíanos por el camino recto. En Cristo Jesús. Amén. Amén.